Entonces hablan las Biblias en el Salmo 51. Salmo 51, y vamos a leer el versículo 10. Dice así la palabra del Señor: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Muy bien, vamos a orar. Padre Santo, Señor, Dios Todopoderoso, el único santo, tres veces santo, a quien debemos dar gloria y honor. Señor, recibe la alabanza de tu pueblo. Gracias, Padre, por un domingo más poder alabarte por medio de la palabra. Gracias, Señor, por tu palabra que nos instruye, nos confronta, nos edifica. Y te pido, Señor, que como todos los domingos, tu Espíritu Santo esté con nosotros, que abra nuestro entendimiento, abra nuestros corazones y que podamos entender, Señor, la mecánica del arrepentimiento. Señor, muchos de los que estamos aquí nos hemos arrepentido incontables veces de ciertas situaciones, pero en realidad, a la luz de la Escritura, podemos ver que han sido superficiales. Te ruego, Señor, que por medio de este estudio podamos ver lo que requiere un verdadero arrepentimiento y cómo esto después se aplicará a nuestras vidas. Yo te doy gracias, Señor, por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, imaginen que van caminando por la calle y de repente ven un pedazo de papel o una hoja en el suelo que dice: perdóname, fue mi culpa, no lo volveré a hacer. Es todo lo que dice el papel. No hay firma, no hay nombre del remitente y mucho menos lo que ocurrió para que pida ese perdón. Yo te preguntaría, ¿te animarías a decir que esas palabras nacen de un corazón verdaderamente quebrantado y arrepentido? Si vos encontrás solamente esa frase: perdóname, no lo volveré a hacer, ¿te animarías a decir que eso viene de un corazón quebrantado? Probablemente no, porque sin tener el contexto, esas palabras solo pueden sonar como una fórmula o quizás como una reacción emocional, incluso una manera de escapar de las consecuencias, hermanos. Es fácil decir eso. Si no tenemos el contexto, podemos llegar a pensar de esa manera. Pero piensen en esto. ¿Qué pasaría si supieran que esa nota fue escrita después de que hubo una confrontación directa a una persona? Una persona fue confrontada y a raíz de eso, todo lo oculto, todo eso que estaba oculto dentro de ese corazón salió a la luz. Y ya no hubo lugar para excusas ni justificaciones. ¿Qué pasaría a partir de ahí? Bueno, lo lógico es que esas palabras comenzarían a cobrar una dimensión completamente distinta, porque ya no sonaría vacío, sino que empezarían a tener un peso de verdad y de dolor por el pecado cometido. Hermanos, eso es exactamente lo que hicimos nosotros con el Salmo 51 cuando estuvimos viendo el contexto en que fue escrito en 2 de Samuel capítulo 11 y 12. Para poder entender esas palabras y los sentidos que fueron, nosotros nos fuimos directamente al capítulo 11 y 12 de 2 de Samuel, donde se nos muestra la triste historia, porque es triste, la historia de David y de Betsabé. Entonces, ya teniendo eso en mente y habiendo considerado el contexto y la gravedad del pecado de David, porque dijimos que David empezó con algo simple, que es no ir donde debía ir y delegar su responsabilidad. Luego miró, luego codició, luego tomó lujuria, luego llegó al adulterio y finalmente llegó a maquinación, manipulación, bueno, o asesinato. Todo eso vimos que un hombre conforme al corazón de Dios lo puede hacer si descuida su corazón. Entonces, con ese contexto, nosotros podemos contemplar mucho más estas palabras de un alma verdaderamente quebrantada delante de Dios. Hermanos, esta palabra que ustedes van a empezar a leer, o vamos a leer el Salmo 51, habla de un hombre quebrantado. Entonces, cada vez que lo lean, traten de escuchar la voz de este hombre clamando al Señor por su pecado, porque ustedes ya lo saben. Su pecado no te fue oculto, sino fue abiertamente puesto en la Escritura para que vos lo puedas contrastar con el Salmo 51
y pueda entender lo que es la repercusión de un arrepentimiento genuino. Entonces, con la ayuda de Dios, vamos a mirar el Salmo 51 un poquitito más de cerca y vamos a dividir el sermón en 3 puntos. Vamos a ver el clamor de un corazón verdadero y quebrantado de los versículos 1 al 6. Vamos a ver la petición o el clamor por una creación nueva del versículo 7 al 12. Y finalmente vamos a ver el resultado de una vida transformada para la gloria de Dios. Muy bien. Dice así los versículos del Salmo 51 del 1 al 6. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y teniendo por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Entonces, para poder posicionarnos en esto, luego de que David haya sido confrontado con Natán, David lo que hace es abandonar cualquier intento de autojustificarse y reconoce su pecado con humildad. ¿Cómo sabemos eso? Anoten en 2 Samuel capítulo 12 versículo 13, no es necesario que vayan ahí, yo le voy a leer. Dice, he pecado contra Jehová. Luego de ser confrontado, este hombre dice, he pecado contra Jehová. Y eso, hermanos, lo que demuestra es que su corazón ya no estaba endurecido. Recuerden, estamos hablando de un hombre que por un año permaneció de esa manera, que no tuvo la más mínima intención de arrepentirse, que se mantuvo frío, que se mantuvo maquinador, que había asesinado a un hombre, tomó a una mujer, que había adulterado y quiso hacer pasar ante los hombres como si absolutamente nada hubiera pasado. Pero luego de la confrontación del Señor que habíamos visto el domingo pasado, que el Señor a quien ama confronta porque Padre tenemos, el corazón de David se ablanda y dice, he pecado contra Jehová. Por eso, hermanos, miren bien, él no se limita a decir, he pecado nada más. Como quien se arrepiente por conveniencia o como quien busca evitar consecuencias. Muy por el contrario, nosotros lo que leemos en el Salmo 51 es que él hace un análisis de lucidez de su pecado, que solo pueden hacer de un corazón quebrantado. Hermano, no es simplemente me equivoqué, no es simplemente he pecado. Es un análisis fluido, lúcido de lo que ocurrió. Y eso solo puede venir de un corazón quebrantado, de un corazón que estaba entenebrecido y que fue iluminado por Dios y por su palabra. Él medita en lo sucedido. Recuerden esto, cuando pecan tienen que meditar en lo sucedido y tienen que ver la profundidad de su caída. Tienen que reconocer la gravedad de la culpa. Y miren lo que usa David, 3 expresiones. Señor, borra mis rebeliones. Señor, lávame de mi maldad. Y Señor, límpiame de mi pecado. No es simplemente perdóname, sino Señor, borra mis rebeliones. Lávame de mi maldad y límpiame de mi pecado. David menciona rebelión, hermanos, porque ese pecado, así como vimos el domingo pasado, fue un desafío consciente a la autoridad de Dios. Vos sabés que está mal. Vos sabés que la escritura dice eso, pero aún así te rebelás. Entonces él dice, mi rebelión. O sea, te desafío conscientemente, Dios. Por ende, no es un simple error accidental. Esto no es un accidente. Recuerden, hermanos, el contexto. Actuó con premeditación. Ese hombre sabía lo que estaba haciendo. Es más, había una pregunta. ¿Quién es ella? Ella es Betsabé, esposa de Urías. Él sabía que esa mujer estaba casada. Y él sabía lo que implicaba lo que iba a hacer. Entonces, esta es una rebelión. Por eso hay que clamar, Señor, borra mis rebeliones. O borra por completo, Señor, la culpa y el rastro de mi pecado. Señor, borra mi pecado. Luego usa un término, maldad.
para mostrar que el pecado mancha la naturaleza moral del hombre y tuerce lo recto delante de Dios. Por eso pide, lávame de mi maldad. Lo que ese hombre estaba pidiendo es purificación interna. Purificación interna de un perverso corazón. Y finalmente usa el término, límpiame de mi pecado. Porque no solamente entiende que el pecado lo hace culpable, sino que lo hace impuro delante de Dios y que solo Dios puede limpiar. Entonces David estaba tan arrepentido que estaba clamando por algo que solo Dios puede hacer y que nosotros con el Nuevo Testamento en la mano podemos decir que solo Cristo lo puede hacer. Solo Cristo puede borrar la culpa, solo Cristo puede lavar la maldad y solo Cristo puede limpiar el pecado. Por eso, cuando lo lean, miren como un deseo de ser transformado por completo. Algo que todos nosotros clamamos en algún momento, el ser restaurados y ser presentados puros delante de Dios. Así que en cada frase que lean del Salmo 51, van a ver el arrepentimiento de David y van a darse cuenta que no fue un arrepentimiento superficial, sino profundo. Fue algo consciente, lleno de fe. Consciente, fe, misericordia y poder transformar Dios de Dios. Hermano, yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te arrepentiste de esta manera? ¿Cuándo fue? O sea, profundo, consciente, lleno de la misericordia de Dios. ¿Cuándo fue? ¿No recuerdas? Cambio la pregunta. ¿Alguna vez sentiste algo como esto? Por otra parte, bien alguien podría decir, bueno, este hombre fue descubierto. David fue descubierto. Claro que va a decir que está arrepentido. Lo suyo es un remordimiento humano. ¿Cuántas veces escucharon eso? Él no está arrepentido. Él lo que tiene es remordimiento y en realidad él lo que no quiere es pagar las consecuencias de sus hechos. Él no confesó su pecado, sino fue descubierto. Pero ¿qué sería lo que separaría el arrepentimiento genuino de lo que es el remordimiento humano? Bueno, yo creo que deben subrayar, hermanos, el versículo 4 del Salmo 51, porque dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Ese versículo 4 que está ahí es lo que verdaderamente separa de un arrepentimiento genuino de uno falso. Salmo 51, 4. Y uno diría, pero ¿cómo? Si pecó contra Betsabé y Urías. ¿Cómo? Hermanos, cuando nosotros pecamos debemos entender y no debemos hacer, mejor dicho, es minimizar el pecado o la causa de daños a otros. No lo minimicen. Pero lo que sí deben reconocer es que antes que nada, todo pecado es una ofensa directa contra Dios. Y que esa dimensión, por decirlo así, vertical, es muchísimo más grave y decisiva que la horizontal. Todo pecado es una afrenta a la santidad de Dios. Porque todo pecado en su esencia más profunda atenta contra la autoridad y el amor de Dios. Como decía Spurgeon, si odio el pecado solo por su castigo, no me he arrepentido de verdad. Solo lamento que Dios sea justo. Pero si veo el pecado como una ofensa contra Jesucristo, entonces tengo el verdadero quebrantamiento de corazón. ¿Ven la diferencia? Reitero, si odio el pecado solo por su castigo, no me he arrepentido de verdad, o sea, por las consecuencias. El que adultera, como consecuencia, puede perder su familia. Entonces se arrepiente por la consecuencia de perder su familia y no por haber pecado contra Jesucristo. Por ende, si ve el pecado como una ofensa contra Jesucristo,
entonces tengo el verdadero quebrantamiento de corazón. O sea, hermanos, lo que claramente nos están diciendo aquí es que el verdadero arrepentimiento nunca nace del miedo al castigo. No pueden tener miedo al castigo, porque el verdadero arrepentimiento primeramente reconoce que las consecuencias son justas. Entonces tu arrepentimiento no puede venir del castigo, pero sí debe venir tu pecado. Hace una afrenta directa a la santidad de Dios. Hermano, hermana, si no sientes el verdadero quebrantamiento por tu pecado, quizás sea porque aún no comprende a quién está ofendiendo. Si no te quebranta tu pecado, es probable que no entienda a quién está ofendiendo. ¿A quién ofendemos? Porque cuando te arrepientes de las consecuencias de tus actos, el punto es que nuevamente el corazón se centra en uno mismo, se centra en vos. Yo me arrepiento de las consecuencias, entonces no quiero perder. Pero cuando comprendes que ofendieron a Cristo, que hemos ofendido a Cristo, surge lo que se conoce como quebrantamiento sincero. Te debe doler quebrantar a los hombres, pero mucho más al Señor. Porque si entendés que pecas contra el Señor, luego vas a entender que pecas contra los hombres. Entonces, cuando comprendan que ofendieron a Cristo, va a surgir el quebrantamiento sincero. Y si tenés ese quebrantamiento sincero, vas a clamar por purificación y vas a clamar por la restauración de tu relación con el Señor. ¿Querer restaurar tu relación con el Señor si es que no estás bien? Pues bueno, arrepiéntete entendiendo que has pecado delante del Señor y clama por purificación. Voy a dar un ejemplo bíblico. ¿Qué pasó con Caín y Abel en Génesis 4? Caín ofreció un sacrificio que no agradó a Dios. ¿Recuerdan? Y dice la Escritura que su corazón se llenó de celo hasta matar a su hermano. Luego el Señor confronta a Caín y le pregunta: ¿dónde estaba tu hermano? Y Caín responde lo siguiente: yo no soy guarda de mi hermano. O sea, yo no soy su guardaespaldas o yo no soy su niñera. Ciertamente nosotros vemos que Caín pecó al matar a Abel, pero la raíz del problema es la afrenta directa al Señor. Eso que hizo Caín no es un acto aislado, sino algo que surge de la afrenta al Señor. Y deberíamos ir un poquitito más, porque ¿de dónde surge eso? Desde Adán. Desde que Adán desobedece, toda la naturaleza humana quedó sujeta al pecado. Y todo lo que estamos aquí, incluyendo los que están afuera, heredaron la condición caída. Por eso hay que reconocer lo siguiente: nuestro problema no es solo una circunstancia, no es algo momentáneo, sino algo constitucional, algo bien profundo. Por eso David dice: he aquí, en maldad he sido formado. ¿A dónde te lleva ese pensamiento? En maldad he sido formado. Y miren, hermano, no está usando eso como una justificación para decir yo he caído porque tengo naturaleza pecaminosa, sino lo está diciendo para humillarse, que es algo distinto. Porque bien podemos usar yo peco porque soy ser humano y estoy sujeto bajo pecado, pero en realidad lo que está diciendo es: me humillo delante de Dios porque reconozco que mi problema no está en lo que hice, que mi problema en realidad está en mi corazón, que es pecaminoso delante del Señor. Por ende, solo Él lo puede limpiar. En maldad yo he sido concebido o formado. Porque al reconocer, hermanos, que su problema no está en lo que hizo, David lo que hace es comprender con amplitud la necesidad de un nuevo corazón. A ver, ¿el problema dónde está? El problema está en el corazón del hombre. Y la consecuencia de ello es el pecado. El problema dónde está, el origen.
Puedes tratar los síntomas, pero tenés que ir al origen. Y el origen es la naturaleza pecaminosa del Señor. Por ende, todo lo que estamos aquí tenemos que concluir que la única solución es la necesidad imperiosa de un corazón nuevo. Por eso dice aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me ha hecho comprender sabiduría. O sea que cuando Dios ama la verdad en lo íntimo y trabaja en lo secreto, lo que te recuerda David es que a Dios no le basta con un cambio externo. Si el problema es interno, la solución tiene que ser interna, no tiene que ser externa. Entonces, Él te está diciendo, Dios no se conforma con tu cambio de apariencia externa. Él quiere tocar tu corazón por dentro. Quiere hacer una cirugía mayor a tórax abierto. Y quiere llegar a lo profundo de tu corazón. ¿Saben qué pasa, hermanos? Yo creo que todos nosotros en algún momento hemos tenido un mal concepto del arrepentimiento. Creo que todo lo que estamos aquí se nos ha enseñado de alguna u otra manera que arrepentirse es simplemente dejar de hacer lo malo. ¿Verdad? Está arrepentido. ¿Y cuál es el parámetro para decir que está arrepentido? Porque dejó de hacer lo malo. Pero hermanos, eso simplemente es cambiar una conducta. ¿Saben cuál es el problema con eso? La gente se puede moralizar. Pero el arrepentimiento genuino, el que es verdaderamente genuino, toca el corazón y reconoce que ha ofendido a Dios. Y lo primero que hace es no quedarse estático, sino sale a buscar el perdón. Clama y pide transformación porque entiende su miseria. ¿Ven la diferencia? Muchos de nosotros podemos estar engañados de que hemos conquistado ciertas cosas que ya dejamos de hacer, pero simplemente pueden ser cambios conductuales por afuera. Pero el verdadero arrepentimiento habla de un quebrantamiento delante de Dios y que busca una transformación de corazón. O puede ser un médico bueno tratando los síntomas, pero puede ser uno mucho más bueno tratando la enfermedad en su origen. ¿Ven la diferencia? ¿Podés tratar los síntomas? Sí, pero es mejor tratar la enfermedad de origen. Y el problema de origen es el corazón del hombre tras la caída. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros, hermanos? Necesitamos un corazón transformado. Te pregunto, ¿cambiaste solo el corazón o tu conducta? ¿Qué pregunta, verdad? ¿Se cambió tu corazón o la conducta? Vayamos al segundo punto. El clamor por una creación nueva. Versículos 7 al 12. Purifícame con hisopo, seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que ha batido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Ahora lo que hace David es pide purificación nuevamente, pero en este caso lo que hace es usar un lenguaje de los rituales de la ley. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Si recuerdan, en el Antiguo Testamento, el hisopo era un instrumento con el que el impuro era rociado para ser declarado limpio. El hisopo se usaba para declararle limpio a una persona. David conocía muy bien el ritual, pero atiendan esto, él no depositaba su confianza en la ceremonia en sí. ¿Entienden eso? Hay cosas que tenemos que cumplir, pero no depositen su confianza en lo que cumplen en sí, sino depositen su confianza en la misericordia de Dios a la que esos rituales apuntan. ¿Ven esa diferencia? Hay que cumplir ciertas justicias, sí, pero no confíen en la justicia plenamente porque lo hacen, sino por el reflejo de lo que eso implica. Lo que eso implica, la misericordia de Dios que está atrás.
Porque nuevamente, hermano, le estaba clamando por algo que solo Dios puede dar. Otra vez. Y que nosotros, a la luz del Evangelio, sabemos que solo se puede obtener por la obra perfecta de Cristo. ¿Entienden? Entonces, que hacemos un diagnóstico ya hasta aquí, que el problema es el corazón del hombre y el pecado es la consecuencia de lo que hay en el corazón. Por ende, el hombre necesita una transformación de corazón. Entonces te pregunto, ¿cómo podemos estar quietos sin predicar? Porque la gente se va a convertir por medio de la locura de la predicación. Es la única manera de que las personas puedan cambiar ese corazón muerto de piedra y pasen a tener un corazón de carne. El problema es el corazón. Por eso David clama por limpieza, por un corazón nuevo y un espíritu recto. Cosa que solo Dios puede dar. Nosotros hoy sabemos con el diario del lunes que esta renovación íntima no depende del hombre. No importa cuánto te esfuerces, no importa, no vas a poder cambiar tu interior. No vas a poder hacerlo. Solo la obra perfecta de Cristo puede transformarnos. Ese sacrificio que nosotros leemos en el Nuevo Testamento es lo que te limpia de pecado, es lo que te justifica y lo que te da la predisposición a agradar a Dios. Por eso el arrepentimiento genuino, vamos a sumarle algo más, lo que hace es hacerte mirar a Cristo. Si analizas profundamente tu pecado, si analizas contra quién pecaste, lo que vas a clamar es misericordia. Y si clamas por misericordia, vas a mirar a Cristo, no a otro lugar. Ahora David, después de reconocer su pecado y pedir limpieza profunda, él siente la necesidad de algo más que perdón. Él desea restauración, pero miren esto, él quiere recuperar su gozo y fortaleza. Hermano, cuando uno está pecando y cuando uno está endurecido, lo primero que ocurre es perder el gozo. ¿Es así? Pierde el gozo y se nota tan en el semblante. Por eso David dice, hazme oír gozo, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. O sea, hermanos, la purificación que viene hablando un poco antes, que solo Dios puede dar, no termina en ausencia de pecado, sino que da lugar a una vida renovada y te da alegría y fortaleza en el corazón. Ese tiempo, recuerden, capítulo 11 y 12, ese tiempo en que David estaba sujeto a su pecado y su corazón alejado del Señor y cada vez más endurecido, él dejó de escuchar la voz de Dios. Y dejar de escuchar la voz de Dios es dejar de escuchar el gozo. Y si hay una voz que te hablaba antes y ahora no está, sí o sí va a aparecer otra voz. ¿Y saben cuál es la voz que aparece? La voz de la culpa. Te sentís culpable. Porque si no tenés gozo, te sentís acusado. Por eso clama, Señor, vuelve a hablarme perdón. Vuélveme a hacer oír que estoy reconciliado contigo. Hermano, el cristiano se puede extraviar, ciertamente sí, pero va a haber un profeta Natán que te va a ir a predicar y vas a ser confrontado. Y cuando vuelvas, vas a recordar lo que alguna vez fue primero. Y vas a empezar a sentir culpa, pero es ahí donde tenés que decir, Señor, renuévame, vuélveme a hacer oír que estoy reconciliado contigo. Ya no hay culpa. En Cristo somos justificados. Y cuando ocurra eso, y cuando clames por eso, y cuando suceda eso,
se recrearán tus huesos abatidos. Hueso abatido, uno dice, ¿se imagina? Bueno, lo que estamos en el campo médico entendemos que los huesos es la estructura que sostiene todo. Si nosotros hacemos o metemos dentro de lo que David nos está explicando, es lo que está diciendo, es una metáfora de que el hueso representa tu interior, tu ser interno. Tu ser interno que está batido por el pecado, no solo por el pecado, sino por la disciplina de Dios también. Entonces la conclusión es esta. Señor, si tú me limpias, me hablas perdón. Y hasta lo que fue quebrantado por mi pecado, volverá a vivir. Volverá a vivir. Recuerden, los huesos sostienen todo el cuerpo. Por ende habla de lo vital. Si lo vital fue quebrantado, solo el Señor puede reconstruirlo. Luego da un paso más y clama, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Hermanos, así como David, cuando reconozcan su pecado, nunca pidan a Dios que ignore su pecado y deje de ser justo. David no está haciendo eso. Lo que sí David está pidiendo, Señor, no me mires con juicio. Señor, no me mires con ira, mírame con misericordia. ¿Te suena? Señor, no me mires con juicio, mírame con misericordia. Eso puede brotar solo del entendimiento de que tu pecado y el mío merece castigo. Pero brota también de una confianza en que la misericordia de Dios lo cubre todo. Nuevamente, un versículo que apunta a Cristo. Porque solo Cristo tomó el lugar de nosotros. Y Él recibe el juicio o el castigo que nosotros merecemos. Para que de esa manera ahora nosotros podamos acercarnos a Dios sin temor. No por nuestra justicia, sino por su gracia. Este clamor prefigura la sustitución, hermano. La sustitución perfecta que encontramos en Jesús. O sea, si lo podemos compactar en algo, podemos decir el verdadero perdón viene de Dios. ¿Es así? Pero ¿cómo se lo obtiene? Si el verdadero perdón viene de Dios, ¿cómo se lo obtiene? Solo se lo obtiene gracias a la obra redentora de Cristo. Ahora entienden por qué llega, digamos, al versículo más importante, diría yo, el Salmo 51, que es el 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Quiero que se fijen en la palabra crea, porque es la misma palabra que dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y usa la palabra bará. Eso está en Génesis capítulo 1:1. O sea, Él no está pidiendo un arreglo de corazón, mucho menos un parche, no está pidiendo un remiendo, ni una mejora superficial. No está pidiendo eso. Él lo que está diciendo es, Señor, mi corazón está tan dañado por el pecado, que solo tu acto creador o tu poder creador lo puede salvar. Nada más. Ningún ser humano puede presentarse delante del Señor y creer que va a ser salvo. Lo primero que te condena es tu propio corazón. El único que puede transformarnos es el Señor. Y esa nueva creación, te pido que se vayan a meditar en sus casas en Juan capítulo 3, donde habla de nacer
de nuevo, que es cumplimiento de una profecía. ¿Por qué? Porque ninguno de los que estamos aquí, ni los que están afuera, pudieron haber decidido creer, ni pudieron haber decidido nacer de nuevo. Solo el Señor es el que da vida nueva. Y como dice la Escritura en Corintios, dice que cuando infunde vida es el mismo poder que ha creado el que se usa para traerte a vida. Cuando dice crea en mí es usa tu poder y dame un nuevo corazón. Es un clamor a futuro también, porque en el futuro ya no habrá pecado, ya no habrá dolor y estaremos en la presencia del Señor con un corazón íntegro de nuevo. Eso es exactamente lo que el Evangelio nos enseña. Todo verdadero arrepentimiento empieza con la obra del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Todo verdadero arrepentimiento empieza con la obra del Espíritu Santo. Porque Él nos hizo nacer de nuevo. David nuevamente pide solo lo que Dios puede hacer. Un corazón nuevo que pueda vivir en santidad y gozo delante de Dios. Luego ruega, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, versículo 11. Porque si el Espíritu Santo, hermanos, es el que te da vida, es lógico que si el Espíritu Santo no está contigo, no hay vida espiritual. ¿Qué es lo que tenía en mente este hombre? ¿Recuerdan la historia de Saúl? ¿Recuerdan la historia de Saúl? El primer rey de Israel. Un hombre que fue elegido por la apariencia externa, pero no tenía un cambio interno. Ahora, David había visto lo que pasó con Saúl cuando el Espíritu se apartó de él. Cuando el Espíritu se aparta de él, dice que el rey quedó vacío, quedó sin fuerza, quedó sin guía y sin gozo. Y David lo que hace es temer lo mismo. Es como decir, quiero tu compañía todo el tiempo. Ahora el cristiano no teme perder su salvación, pero sí teme perder su gozo. Sí teme perder la cercanía con el Señor. Sí teme que su corazón se endurezca. Sí teme empezar a obrar mal. Sí teme ser guiado por su corazón pecaminoso. Por eso lo guarda. Nosotros no tenemos miedo de perder un reinado. Nosotros no tenemos miedo que el Espíritu se aparte, pero sí tenemos miedo de perder el gozo en Cristo Jesús. No hay peor cosa que un cristiano que vive de forma miserable, pensando que ha sido juzgado, siendo que en verdad es salvo. Pero el punto está que cuando no se practica la piedad, evidentemente la voz de la acusación viene. Y eso pesa mucho más en un corazón que está endurecido que en un corazón sensible. Todos en algún momento hemos pasado o vamos a pasar por algo así. Por eso dice, vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. El pecado le robó el canto. El pecado le robó el canto, la alegría. Y miren esto, le robó la disposición de servir a Dios. ¿Ven las concesiones que hablamos el domingo pasado? ¿Se acuerdan que dijimos que leer la Biblia al principio, no leer hoy, no pasa nada, voy a leer mañana doble? Y llega mañana y decís, no, voy a leer en una semana. Pero el problema con eso es que cuando cierras la Biblia, lo que pasa es que cierras la voz de Dios. Y como el corazón es un trono donde siempre hay un rey, entonces si dejas de escuchar la voz de Dios, vas a empezar a escuchar la voz de el mundo y de tu propia concupiscencia. ¿Dónde crees que vas a terminar? Alejado. ¿Y que vas a perder tu gozo? Vas a perder tu canto, vas a perder tu alegría y vas a perder las ganas de servir al Señor. Y todos los que estamos aquí tenemos distintos dones para poner al servicio del Señor. No solamente usa el don para el Señor el que predica o el que sale a la calle a predicar o el que toca la guitarra. Todos los que están aquí recibieron un don de parte del Señor para servirle. Todos. Por eso David pide, devuélveme el gozo de la salvación. ¿Ven la diferencia? No está diciendo, devuélveme la salvación que perdí.
sino está diciendo, devuélveme el gozo de mi salvación, y que no sea solo un sentimiento, sino que sea una seguridad interior de estar reconciliado con Dios. Si hay algo que el cristiano tiene es la noción y no se guía por sentimientos. Correcta teología, correcto sentimiento. Si tenés sentimiento antes que teología, vas a terminar mal. Por ende, tenés que tener bien en claro lo que representa el Señor, cuál es su misericordia, qué ha hecho contigo, y vas a tener el gozo de la salvación, porque el sentimiento viene posterior. Porque si nosotros nos guiamos por el corazón y nuestros sentimientos, hoy soy salvo, mañana no. Hoy soy salvo, mañana no. Pero aquí está hablando del gozo de una salvación de una nación. Y también pide un espíritu noble. ¿Por qué pediríamos un espíritu noble? Hermanos, todo aquel que está arrepentido y ha nacido nuevo le pide al Señor una predisposición para obedecerle. Este libro ya no es un libro más, es la palabra del Señor. Pero para poder cumplir las cosas que dicen acá se necesitan convicción, valentía, abnegación. Y te pregunto, ¿de dónde viene eso? La Biblia nos dice que nos revistamos de la fuerza de Dios. No se puede ganar esto con fuerza humana. Poder cumplir esto, buscar obedecer esto, es luchar contra el peor enemigo interno que tenemos, que es nosotros mismos. Tu predisposición de tu corazón es desobedecer. Para poder obedecer tenés que clamar, y le clamás al Señor: Señor, en verdad quiero servirte. Quiero preservar integridad. Por eso pidan un espíritu noble. De nuevo, todas estas cosas son regalos que Dios da, y les ruego que se vayan en su casa, en su culto familiar, y lean Ezequiel 36. Y vean cómo el Señor es quien da la disposición del corazón, y cómo Él va a poner la ley en tu corazón, y cómo Él es quien te va a hacer obedecer, y todos van a tener noción de que Él es un Dios. Hermanos, para hacerte un resumen de esta parte de los versículos 7 al 12, quiero mostrarte que hay 3 secciones. Del 7 al 9 hay confesión y purificación. El versículo 10 pide una nueva creación del corazón. Y en los versículos 11 y 12, Él pide la presencia del Espíritu y fortaleza para vivir en gozo y en obediencia. Difícilmente, dijimos el domingo pasado, se cambia un corazón, pero 2 veces más difícil es mantenerlo centrado en Cristo. Lo que nos lleva al tercer y último punto del sermón: el resultado. El resultado es una vida transformada para la gloria de Dios. Hago una pregunta entonces: ¿cómo debería actuar un pecador recién perdonado? ¿Cómo creen que un pecador recién perdonado debería actuar? Las Escrituras, a lo largo y ancho de los 66 libros, nos muestran que un corazón verdaderamente arrepentido, o que verdaderamente ha sido perdonado, no vive para sí mismo. Ya no vive para sí mismo. Porque hay algo claro. La palabra arrepentimiento es metanoia. Metanoia significa cambio de dirección o cambio de enfoque. Pero no solamente es: me iba a la derecha, ahora me voy a la izquierda, o me iba a la izquierda y me voy a la derecha. Sino que también implica el aborrecimiento del camino anterior. A ver, cuando nosotros nos arrepentimos y pasamos de muerte a vida, nosotros entendimos que estábamos muertos en delito y pecado, como dice Efesios, pero luego pasamos nosotros a vida por el poder del Señor. Entonces hubo un cambio de dirección, y de irnos hacia la izquierda ahora nos estamos yendo hacia la derecha. Pero no solamente nos vamos a la derecha, sino que entendemos que la izquierda es mala. Ese es el verdadero arrepentimiento. Entonces un verdadero corazón arrepentido y quebrantado no vive para sí, sino que empieza a cambiar de dirección y vive para otros.
David, por ejemplo, hace, de los versículos 13 al 19, hace tres compromisos que demuestran su arrepentimiento. Primero, dice, enseñar. El primer compromiso es enseñar, porque el que fue restaurado se convierte en restaurador. A ver, todos nosotros fuimos producto de la prédica de alguien. Todos nosotros fuimos producto de la oración de alguien. No hay ni una sola persona aquí que no haya sido predicada, no haya sido orada por alguien. Entonces, si nosotros fuimos restaurados, nosotros también debemos restaurar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Predicar primeramente el mensaje y también orar por nuevos conversos. No por rotación, sino por conversión. Conversión de personas. Porque el que fue restaurado se convierte en un restaurador. O sea, si te arrepentiste y recibiste la misericordia en lo profundo de tu abismo, ahora es tu deber guiar a otros transgresores hacia la luz. Tu compromiso es enseñar, no quedarte callado. Es enseñar. Enseñen. Fuiste sacado de las tinieblas a la luz para traer a otros de las tinieblas a la luz. Y recuerden que las puertas del Hades no puede prevalecer ante el avance de la iglesia. Y esa es una promesa. Prediquen, hermanos, corazón arrepentido, predica. Porque de ser restaurado pasa a ser restaurador. Segundo, un corazón restaurado y arrepentido alaba al Señor. ¿Por qué? Porque experimentó la gracia y la misericordia de Dios en lo más profundo de su ser. Y tercero, vemos que David dice que valora el quebrantado o el quebranto genuino por encima de los meros rituales. Y esto lo dice porque él sabe algo muy clave y que todos nosotros sabemos. Dios no se impresiona. Dios no se impresiona con apariencias ni acciones externas. Ni aunque te flageles, ni aunque prenda fuego a todas tus cosas, ni aunque te entregues vos mismo. Si no tenés amor, sos un hierro que retumba. Vos podés dar todo lo que tengas a los pobres. Podés entregar todas tus posesiones. Pero si no tenés amor genuino, de nada te sirve. Eso es una acción vacía externa. Buscando quedar bien con los hombres, pero no así con el Señor. El punto también, hermano, que el sistema sacrificial lo que hacía es prefigurar algo. Apuntaba hacia algo mucho más profundo que el propio David podía entender. Nuevamente, la sustitución venal, la sustitución de un inocente por un culpable. Pero el punto es que vos podés entender que hay una sustitución. Teológicamente o humanamente hablando, se puede entender con la cabeza lo que ocurrió en la cruz penalmente. Pero lo que aquí se está hablando es el corazón que hay detrás de ese entendimiento. Vos podés comprender intelectualmente. Te reitero, entender la sustitución forénsica es, inclusive un abogado lo puede entender. Pero el punto es el corazón que se encuentra detrás de eso. Un corazón que se refugia y confía en esa provista. Por eso el sermón del monte empieza: bienaventurados sois vosotros los pobres de espíritu, porque ustedes heredarán el reino de los cielos. Quiere decir entonces que aquel que confía en esa provista dada por Cristo es verdaderamente el que tendrá vida eterna. No confía en el ritual solamente, sino en el corazón que hay detrás. Por eso debemos anhelar un corazón quebrantado, que deja de justificarse. Porque los sacrificios sin un corazón constricto
Isaías capítulo 1, del 11 al 17 dice que es hipocresía. Hipocresía, ¿ya recuerdan cuando lo vimos que es un hipócrita? Un hipócrita es un actor. Puedes actuar como un arrepentido o puedes actuar como alguien que confía en Cristo. Yo con esto no estoy descartando el sistema sacrificial. David no lo hace. Por eso en el versículo 19 dice, entonces te agradarán los sacrificios de justicia. ¿Cómo se traspola eso a nuestro tiempo? Nosotros ya no vivimos porque la ley ceremonial fue abolida en Cristo. ¿Cómo se traspola entonces? Lo que una vez que el corazón ha sido renovado, ese acto de adoración tuya y de obediencia, o sea, esos sacrificios de justicia que ahora se hacen, fluyen como resultado del perdón y no como medio para obtenerlo. ¿Entienden la diferencia? Yo me voy a matar un animal ahora y con eso obtengo el perdón o puedo entender lo que hay detrás. Vos podés venir a la iglesia de la misma manera. Vos podés hacer todo tipo de actos de obediencia y adoración. Porque está bien los actos de justicia, pero deben fluir como resultado de haber sido perdonado y no como medio para obtener el perdón. No es yo hago, por eso soy. Si no soy, por eso hago. Siempre, hermanos, primero la gracia, luego la gratitud, primero la regeneración, luego la obediencia. Cuidado con predicar moralidad. Por eso hay que llamar a la gente a arrepentimiento y fe. Si no, le estamos llamando a un conjunto de reglas que lo único que hace es cambiar lo externo y se hacen 2 veces hijos del infierno. Cuidado con eso. En conclusión, hermanos, creo yo que podemos decir que el Salmo 51 es el mapa del verdadero arrepentimiento. Aquí no hay un simple lo siento emocional, porque parte de un conocimiento es un reconocimiento honesto de que uno ha pecado contra Dios. Y cuando uno entiende que ha pecado contra Dios, lo lógico es empezar a clamar desesperadamente por una nueva creación que solo Dios puede darte. Esto desemboca entonces en una vida de obediencia, una vida disciplinada en Cristo, pero con gozo. ¿Entienden por qué podemos perder absolutamente todo, pero en realidad nuestro gozo no se pierde? Porque al tener a Cristo en tu corazón, lo tenés absolutamente, lo tenés todo, no te falta absolutamente nada. Si hay alguien aquí que no cree en Cristo, déjame decirte que tu mayor problema no son tus malas acciones, sino el corazón que las produce. Ese es el punto. Dios te ofrece hoy en Cristo el corazón nuevo. Ese corazón que David anhelaba, Dios ofrece por medio del Evangelio. Cristo murió por los rebeldes, como vos y como yo. Cristo murió por los torcidos, por quienes cerraron el blanco, por quienes transgredieron. Por eso te ruego que vayas a Él con un espíritu quebrantado y Él no te despreciará. No lo hará. Pero hermano, a ti te hablo ahora. ¿Hay algún pecado que estás encubriendo? ¿Hay alguna Betsabé por ahí? ¿Hay alguna carta a Joab, por ejemplo? Para tratar de encubrir tus faltas. Para cerrar esto, quiero decirte, es necesario que dejes tu terrado de la justificación propia. David estaba en su terrado y hay que correr a la misericordia de Dios. Es necesario la confesión radical de pecado, como David.
Es necesario que clames por limpieza y renovación diaria. Y es necesario una vida transformada que proclama a otros transgresores. Hay perdón y poder en Dios. Ven, vamos a ver.